¿Qué tal? Bendecidos, primicias. Es un placer bien grande estar una vez más con ustedes y poder compartir un poquito de eso que el régimen del Espíritu trae para la iglesia de Jesucristo. Bueno, primeramente quiero saludar a mi hermano, amigo, Pascual Vargas Timonieri, allá en Argentina, que ha sido con quien pues allá, o mejor dicho, acá en El Salvador hemos estado trabajando algunos audios. Él siempre me decía, tengo algunas preguntas y quisiera poderlas grabar. Entonces las hacíamos en audio y por esa causa es que cuando usted las escucha, usted lo que mira es una fotografía puesta en un audio porque tuvimos que hacer una conversión. Pero me da un gusto saludar a Pascual allá en Argentina. Es un ministro competente, un colaborador en esa nación por medio del cual podremos tener o traer mucho fruto para Dios. En esta oportunidad yo quisiera hablarte un poco sobre qué es no conocer a nadie según la carne, tal y como el apóstol Pablo lo menciona. Pablo dijo, mas nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y termina diciendo, aun si a Cristo conocimos según la carne, pues ya no le conocemos así. Ese es un versículo que nosotros hemos escuchado por muchos años y que nunca se nos ha explicado correctamente, conforme al régimen del Espíritu, qué significa. Y si eso no se nos explica con exactitud qué significa, entonces simple y sencillamente nosotros nunca podremos entender cuál es la intención. Eso está en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 16. Dice literalmente, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Recordemos que el apóstol Pablo escribe el fundamento de la gracia. Pablo dijo allá en primera carta a los Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pero Pablo dice que es conforme a la gracia. A Pablo no le dieron exactamente la gracia, pero le dieron esa información necesaria para que él pusiera el fundamento. Y dice, yo puse el fundamento, y lo puso escrito, y otro edifica encima. Es decir, que cuando viniese el régimen que usaría los gentiles para entender, entonces se revelaría toda esa información que no se había podido comprender mientras se estaba viendo el rudimento de la doctrina de Cristo. Entiéndase el rudimento de la doctrina de Cristo como el fundamento escrito por el apóstol Pablo. Pablo usó una infinidad de sinónimos para referirse a muchas cosas. Entonces Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Por años se nos dijo que no conocer a nadie según la carne significa no verlo en su debilidad humana, no verlo en su debilidad física, no ver las actitudes y no observar a nuestros hermanos conforme a esas cosas que son incorrectas. Porque nos dijeron que si nosotros los veíamos en su humanidad, en su aspecto físico, entonces lo estábamos viendo según la carne. Pero eso no significa doctrinalmente y acomodando al espíritu. Eso no es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pablo decía que a nadie conocemos según la carne en el aspecto de identificación. ¿Tú quieres saber cómo conocer a alguien? Porque eso es lo que Pablo intentaba decir. Lo que pasa es que Pablo dijo, miren, yo escuché palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. En otras palabras, yo escuché y no te las puedo expresar, no encuentro las palabras. Entonces Pablo usó un recurso que era la letra. Eso se lo dieron a él, porque ese era el propósito de Dios. Pero Pablo, si usted es un creyente, pues va a estar de acuerdo conmigo. Y si es un incrédulo, pues usted no va a estar de acuerdo conmigo. Romanos
capítulo 8, vamos a identificar cómo conocer. Porque cuando Pablo dice a nadie conocemos, no está hablando en el aspecto de no ver a alguien en su debilidad humana, sino está hablando en su aspecto correcto del espíritu, que yo no puedo conocer, reconocer, identificar a alguien si esa persona y yo, si ambos estamos en la carne. Entiéndase carne, no como esto, porque ahí está el misterio oculto. Lo que Pablo escribe es el rudimento de lo que en realidad el Espíritu trata de decir. La carne era, cuando dice allá en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, no está hablando de una humanidad como esta, no está hablando de huesos, nervios y sangre, está hablando de participar de dos mentes que servirían con un propósito, y era para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pablo le llama ya en segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, dice Pablo que era para destruir a la iniquidad, para destruir a ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo, esa iniquidad y ese diablo significaban exactamente lo mismo. No es que se iban a destruir dos cosas. Aquí es donde la religión se pierde. Aquí es donde la religión piensa y empieza a armar doctrinas y empieza a amarrar doctrinas y una y otra y otra y otra. Y Pablo está hablando de las mismas cosas. Cuando Pablo dice para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, es sinónimo de destruir a la iniquidad. De segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Recuerda que el que escribió Romanos, Hebreos, Tesalonicenses es la misma mente. Si es la misma mente, los conceptos son los mismos. Aunque Pablo, por causa de hablar en distintas épocas, use expresiones distintas, pero su significado era el mismo. Entonces, Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 29, dice Pablo, démosle un poco de contexto. En el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está diciendo que hay un grupo que aman a Dios y que estos son los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. Y luego dice en el 29, porque a los que antes conoció, es decir, a los que aman a Dios, esos son los que Él escogió. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Nota que la predestinación no es para todos. La predestinación era con un objetivo muy específico. Era para un grupo que Él le llamó primicias. Y lo vamos a ver aquí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, su Hijo, Jesucristo, pero no hijo en el aspecto de que Dios tuvo un pequeño, sino que Él le llamó así, el rudimento dice hijo, pero el significado espiritual es igual a Él. Ese es el significado, semejanza. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nota lo que dice, y a los que predestinó, a estos, no a los demás, a estos que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, tienes que darte cuenta que la manera en que Dios conoce a sus primicias, porque el Evangelio, el fundamento de la gracia, habla exclusivamente de las primicias. Todo lo que usted mira en el Evangelio de las 14 epístolas, escritas en un fundamento que se escribió con letra, que es el rudimento que si usted no lo aparta, no puede ver a Dios, no puede ir a la perfección, no puede entender el propósito, usted
Usted tiene que entender que ese rudimento ocultaba información, y lo que estamos hablando, el tema que estamos hablando es qué significa no conocer a nadie según la carne. Significa entonces que cuando Pablo dice que a nadie conocemos según la carne, es que cuando nosotros estamos en el aspecto natural de esa mente carne, no de esta carne, porque Pablo no se refiere a esto, Pablo está hablando en un aspecto espiritual. El problema es que la religión humaniza todo, así como han humanizado a Jesús, han humanizado a un Abraham, a un Moisés, a un Melquisedec, también humaniza todo tipo de conceptos. Ese es el error fatal que tiene la religión. Llámese como se llame, con muy buenas intenciones, pero están cometiendo un error, y es un error que tiene un castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, esa información, y tuviere por inmunda la sangre, o sea, el espíritu del pacto en la cual fue santificado? Entonces Pablo dice que a nadie conocemos según la carne, pero Dios tenía una manera de conocer, y dice que conoció a esos que predestinó. Dice que los predestinó para, y empieza a enumerar, para ser, vamos a ver, para que fuesen, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Significa que no conocer a nadie según la carne, a nadie conocemos según la carne, significa que cuando nosotros estamos en carne, no conocemos entonces esos atributos que están en una primicia. ¿Cómo yo puedo identificar a otro primicia si el mismo apóstol Pablo dice, por su fruto lo conoceréis? A nadie conocemos según la carne. Pues claro, si yo estoy en carne y el otro está en carne, ¿cómo yo identifico que él es mi hermano? ¿Cómo yo identifico que él es primicia y que yo soy primicia si no lo puedo conocer? Pero si hay un fruto, y ese fruto es producto de la simiente de esas primicias. Dice que a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, la cual es Cristo. El concepto simiente ha sido mal explicado, como toda la doctrina. Todo lo que ha salido de este libro, ha sido mal entendido por causa de estar en una mente natural y tener la mente de Jesucristo destituida de su gloria. Todo eso se ha ignorado por muchos años, por muchos siglos. No conocer a nadie según la carne, el apóstol Pablo dice que si aún a Cristo conocimos según la carne, pero tú sabes que Cristo no era un ser humano. Cristo es la mente celestial, esa información, ese espíritu capaz de traer fruto. Dice que tú no debes conocer a Cristo tampoco según la carne. ¿Cómo vas a conocer a Cristo según la carne? No te está diciendo que tú no lo tienes que ver conforme a la carne. Te está diciendo que eres incapaz de identificarlo. Si tú estás en la letra, en la carne, en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, tú eres incapaz de ver a Cristo conforme al Espíritu. Por eso es que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pues ¿cómo vas a conocer a alguien según la carne si Dios lo conoció según el Espíritu? Si Dios le otorgó unos dones y tú lo estás viendo o no lo estás identificando, porque tú andas en la vanidad de tu mente conforme a los rudimentos del mundo, leyendo la letra, diciendo de que el apóstol Pablo dejó edificación en sus escritos. Pablo no dejó edificación de nada. Es más, tú no estás edificado si estás leyendo la letra y no acomodas el espíritu. Tú puedes tú puedes conocer a Pablo. De hecho, yo conocí a Pablo, yo era un campeón con versículos bíblicos. Yo me conocí al apóstol Pablo, yo estuve en un ministerio llamado Creciendo en Gracia. Y pues yo era el que estaba en los programas de televisión debatiendo con todos esos teólogos. Pero yo no estaba ahí conociendo el Espíritu, yo era simplemente un letrado. Y eso me mantenía muerto en cuanto a la conciencia.
Si tú crees que tú estás siendo edificado por estar leyendo al apóstol Pablo sin hacer un acomodo a lo espiritual, y tú te sientes grande porque conoces 1000 versículos bíblicos, tú lo que me das es lástima, bendecido. La letra te está matando, tú estás envanecido. A ti te está pasando lo que le pasó a Tito, que tuvo que ser entregado a Satanás porque estaba envanecido. Pero ese es un tema que vamos a hablar en otra oportunidad. Ahora estamos hablando de qué es no conocer según la carne. Dice Pablo que de aquí en adelante a nadie conocemos, es decir, a nadie identificamos según la carne. Yo no te puedo conocer a ti si tú eres mi hermano, si tú eres una primicia, si tú eres parte de este gobierno de Dios, si yo estoy en la carne y si tú estás en la carne, porque de esa misma manera ni siquiera a Cristo puedo conocer según la carne, porque Cristo es el Espíritu. Cristo es precisamente ese espíritu de información, esa mente celestial que cuando se une al espíritu que está oculto en el fundamento, te da la vida, te resucita, te vivifica, te da inmortalidad, te trae la inmutabilidad del consejo, algo que no te enseña nadie. Por eso te estoy diciendo que tienes que ponerte las pilas, bendecido. Si Dios nos conoció conforme a unos dones, pues entonces tenemos que identificarnos conforme a ese mismo espíritu. El fundamento es uno, no son dos. Lo que pasa es que tiene dos formas de verse. Tú puedes ver el fundamento conforme a la letra o rudimento, lo cual constituye verlo conforme a las obras de tu carne. Cuando tú estás viendo a Pablo en la letra, tú caíste en las obras de la carne. Y dice Pablo que tú no has recibido el Espíritu conforme a esas obras de la carne, sino por el oír con fe, por el acomodar al Espíritu. Si tú estás viendo la doctrina del apóstol Pablo conforme al Espíritu, porque tú eres capaz de apartar la letra, ese rudimento, y acomodar a tu espíritu y sacar la información del Espíritu, entonces tú estás recibiendo el fruto del Espíritu. Eso es lo que Pablo te explica allá en Gálatas 5:19. Pablo no te está haciendo un regaño de que tú debes portarte bien o portarte mal. Pablo no pierde el tiempo en esas estupideces. Pablo te está mostrando que en la carne, en tu aspecto natural, en tu mente natural, tú no puedes heredar el reino, pero que en tu aspecto espíritu dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando tú te preguntas de qué ley está hablando, pues de la ley que está en la carne, que dice que no hay herencia. Si tú no corriges esos errores, tú nunca podrás ver a nadie según la carne. O mejor dicho, tú seguirás viendo según la carne. Eso es lo correcto. Tú no podrás ver a alguien según el Espíritu porque tú no estás en el Espíritu, porque tú no eres un espiritual. La manera correcta de conocer a nuestro hermano, a nuestro prójimo, si es una primicia, la manera de conocerlo es conforme al Evangelio del Espíritu. Ese fruto que sale de tu boca es lo que lo identifica. Pero si tú estás oyendo hablar pura letra, puro rudimento, y la gente diciendo, es que yo estoy edificado, a mí aquel que se murió me dejó edificado y ya no hay más nada que decir, la universidad ya cerró porque tengo mis pensamientos ordenados, y estás pensando que el cuerpo de la humillación nuestra es tu carne, tú no estás edificado. Tú dices que estás edificado, pero tú eres un ignorante. Si tú crees que el pecado fue quitado y te da golpes de pecho diciendo, es que el pecado fue quitado, el pecado no existe porque el pecado fue quitado, porque el apóstol Pablo dijo allá en Hebreos 9:26 que el pecado fue quitado. Pero tú piensas que el sistema religioso ha caído en un error. Pues déjame decirte que pecado es precisamente eso. Es un error.
todo lo que no proviene de fe, es decir, de acomodar al Espíritu, eso es pecado. ¿Ves cómo tú piensas en las cosas, en los conceptos escritos? Tú los humanizas. Tu filosofía es tan buena, es tan grande, que tú has creído que todo lo que el apóstol Pablo lo vas a poder entender conforme a aquellos corruptos que escribieron la historia. Tú has caído en el error. Tú estás queriendo explicar a Pablo conforme a la iniquidad. Cuando Pablo dice algo y tú lo quieres explicar, te vas directo para allá y luego dices que tú no usas esos versos. Despierta, despierta tú que duermes. Deja que Cristo te alumbre. Tienes que conocer a tus hermanos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Conforme a la carne no los vas a conocer, no los vas a identificar. Ese es el espíritu de esa doctrina. A nadie conocemos según la carne, a nadie identificamos. Tú no puedes identificar a nadie si andas en carne, si andas en obras de tu carne, si andas con la mente judía, porque a ti se te dieron los dos pactos bendecidos. Si tú eres primicia, se te dio carne y sangre, es decir, se te dio judaísmo y gentilismo, es decir, se te dio letra y espíritu, porque tú tienes que ejercitar esa mente. Si tú no ejercitas los sentidos, lo que tú no sabes es que los sentidos que sirven para ejercitarse e ir a la madurez son precisamente la mente natural y la mente celestial, que si tú no los ejercitas, tú no puedes ir a la perfección. Cuando tú ejercitas los sentidos es porque la reconciliación se ha llevado a cabo. Si la reconciliación entre los cielos y la tierra, que son esas dos mentes, no se han llevado a cabo, entonces tú estás en rudimento. Tú sigues viendo la doctrina de Pablo conforme a la letra. Tú te sigues jactando de que tú conoces el Evangelio del Espíritu, porque lo estás explicando conforme a lo escrito por Pablo. Porque Pablo dijo, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Piensa conforme a lo que está escrito, no en lo que está escrito. No es eso, es conforme a eso. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, pero no como está escrito, porque si tú te quedas en la letra, tú estás viendo el rudimento de la doctrina de Cristo, tú estás en la iniquidad de tu mente y tú no puedes sacar ese espíritu de información de esa doctrina. Yo te insto, bendecido. Te digo bendecido porque pienso que eres una primicia, pero te insto a que escuches hoy su voz, a que no te quedes ahí encerrado en tus argumentos filosóficos. Sal de ahí, empieza a usar tu mente, empieza a acomodar, empieza a conocer a las primicias conforme a Dios los conoció, conforme a ese don de Dios que está en ti. Empieza a verte tú mismo conforme al espíritu oculto en esa letra y verás, si tú eres primicia, cómo Dios te usa en este gobierno, en este régimen del espíritu. Te declaro bendecido con toda bendición. Chao.